Amigos, bienvenidos a UNSA en español. Autoridades de la Federación Rusa ordenen el arresto del presidente Vladimir Putin por traición a la patria, una noticia que comienza a darle la vuelta al mundo en este momento. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en medio de esta guerra que Vladimir Putin ha comenzado en Europa del Este y que continúa dejando miles de víctimas y millones de personas desplazadas. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento lo que nadie hubiese imaginado comienza a ocurrir dentro de la Federación Rusa, un país, como ustedes saben, donde no existe la democracia, donde no existe ningún tipo de libertad y mucho menos derechos humanos para su pueblo, en ese país que ha sido gobernado por Vladimir Putin durante los últimos años de una manera autócrata. Pues valientes diputados y autoridades de la Federación Rusa apelaron al órgano del gobierno central conocido como la Duma para que castigue severamente y arreste al presidente Vladimir Putin por las innumerables muertes de personal militar, lo que ha provocado sanciones económicas de otras naciones y motivó a la OTAN a expandirse. También acusan de haber llevado a Ucrania a desarrollar aún más su poderío militar en ese país. Fíjense lo siguiente, esto es muy significativo para la Federación Rusa, un país donde nadie se atreve a hacer absolutamente nada que no sea autorizado por Vladimir Putin. Pues finalmente autoridades en la Federación Rusa están tomando la decisión y han dicho: Vladimir Putin debe de ser arrestado inmediatamente porque ha traicionado nuestro país. Porque los enemigos de la Federación Rusa en este momento han incrementado su poder militar, han expandido su poderío militar a lo largo y ancho de nuestra frontera y, por supuesto, esto significa una humillación para la Federación Rusa por la cual Vladimir Putin tiene que pagar un castigo. Su primer punto es que se culpa al presidente Vladimir Putin por la pérdida del ejército. Según uno de los periódicos más importantes en la Federación Rusa, también acusan, y el segundo problema que ellos ven es el tema de la economía. Los diputados apuntan a la retirada de los inversores de Rusia y la fuga de cerebros de ese país a raíz de esta invasión que la Federación Rusa y Vladimir Putin ha ordenado en territorio ucraniano y que, como siempre digo, continúa dejando miles de víctimas en ese país y continúa dejando miles y millones de refugiados alrededor de toda Europa. Pues los diputados en este momento están diciendo esas acciones que Vladimir Putin ha tomado desde principios de este año al querer invadir Ucrania, resulta que le ha causado un daño mayor a toda la economía de nuestro país. Se están retirando las inversiones de Rusia. Los cerebros se están fugando también de nuestro país. Nuestros jóvenes se están yendo a otros países. Y una de las cosas más importantes, hemos perdido miles y miles de vidas. Jóvenes que han luchado en el ejército por orden de Vladimir Putin y han perdido la vida en esta guerra sin sentido ordenada por la Federación Rusa en contra no solamente de Ucrania, sino, como siempre lo digo, también en contra de toda Europa del Este, pero también en contra, en definitiva, de todos los países que aman la democracia y que aman la libertad. El grupo también ha responsabilizado directamente a Vladimir Putin de impulsar a Finlandia y Suecia, que anteriormente habían tenido una postura neutral, a unirse a la OTAN, una de las alianzas militares más importantes que hay en este planeta, aumentando así el poder y la presencia de esta alianza a lo largo de la frontera con Rusia. Ustedes muy bien saben que Finlandia y Suecia durante muchas décadas han tenido simplemente una posición neutral. Ellos se encuentran muy cerca de la Federación Rusa y siempre habían dicho: nosotros no nos queremos inmiscuir en los temas militares y en estos temas de conflicto, porque esto rompe la estabilidad
en todo nuestro continente. Pues Suecia y Finlandia han dicho ahora nosotros no podemos continuar siendo neutrales y ahora solicitamos formar parte de la OTAN. Queremos formar parte de esta alianza militar, en primer lugar porque queremos contribuir con la defensa de todo nuestro continente, pero también necesitamos la protección de la alianza militar más poderosa que hay en este planeta, como lo es la OTAN, que como ustedes muy bien saben se encuentra integrada mayormente por países europeos, países también como los Estados Unidos, Canadá, y por supuesto representa un poderío militar que le hace contrapeso a la Federación Rusa en toda esa área de nuestro planeta. Ahora ustedes se preguntarán, por supuesto, ¿qué ocurre con esta orden de arresto? Pues Vladimir Putin ha ordenado a la policía, lamentablemente, ir a detener a todos estos diputados y autoridades que han solicitado su arresto, por supuesto, violando todo tipo de derechos humanos en ese país. La policía rusa arrestó a 5 personas que han propuesto arrestar y acusar al presidente Vladimir Putin de traición por su decisión de lanzar la invasión en Ucrania, lo que ha tenido resultados catastróficos para Rusia y todos sus intereses estratégicos desde que comenzó la guerra, por supuesto el pasado mes de marzo. Ahora yo les voy a decir lo siguiente, es que el problema que existe en Rusia, como dije anteriormente, es que no existe ningún tipo de legalidad. Es un país donde todo lo que se hace es por orden de Vladimir Putin. Estos diputados valientes levantaron su voz y por supuesto solicitaron el arresto del presidente, pero por la otra mano, Vladimir Putin, que controla todas las fuerzas armadas de ese país y por supuesto las policías, envió a una serie de personas a arrestar ahora a todos estos diputados por querer atreverse a demandar las sanciones al presidente Putin como muy bien merecidas las tiene y que, por cierto, deberían también ser instauradas por la Corte Penal Internacional, que todavía se encuentra investigando todos estos sucesos que están ocurriendo en Ucrania. La Corte Penal Internacional tiene que entender que estas violaciones de derechos humanos tienen que ser atendidas rápidamente. No se puede permitir que Vladimir Putin continúe haciendo lo que le da la gana y esa investigación que esta Corte está realizando en este momento tiene que ser acelerada. El hecho de que varios diputados municipales de San Petersburg, la ciudad natal de Vladimir Putin, se presentaran acusándolo a él de traición y pidiendo su destitución es algo muy significativo. Así lo dijo un ex oficial de inteligencia y por supuesto un analista de todos estos temas que tienen que ver con la Federación Rusa y el propio presidente Vladimir Putin. Saben que el castigo va a ser muy severo, fácilmente pueden enfrentar una sentencia de muerte basada en la ley federal rusa. La importancia de este acto de desafío y la disidencia por parte de un puñado de funcionarios rusos no puede exagerarse en este momento. Por supuesto, el riesgo que han cometido todas estas funcionarios autoridades al pedir el arresto de Vladimir Putin. Rusia ha sufrido pérdidas significativas durante toda su campaña de guerra, así lo dijo el director de la CIA, el señor William Burns, y el jefe de inteligencia británico Ronald Moore. Dijeron también en el mes de julio que creían que Rusia había perdido alrededor de 15.000 soldados, con quizá 3 veces más soldados heridos. Por supuesto, una derrota significativa que está teniendo el ejército ruso en este momento. Y para las personas que se preguntan y dicen, bueno, pero es que el ejército ruso todavía se encuentra en Ucrania. Sí, es verdad, pero también tenemos que entender que el ejército ruso no le tocó más opción, sino ir a refugiarse en el este de Ucrania para protegerse de la población civil que durante muchos años y décadas han tenido simpatía por Vladimir Putin y por la Federación Rusa. Se encuentran resistiendo en el este de Ucrania, prácticamente han terminado con toda su ofensiva y en este momento tratan de defenderse del contraataque del ejército ucraniano que de manera valiente y con coraje han peleado en esta guerra defendiendo a su pueblo y defendiendo, por supuesto, la soberanía de su país. Por otra parte, la muerte de Mikhail Gorbachev puede haber provocado este acto de desafío por parte de las autoridades y diputados de Rusia. Mikhail Gorbachev, como ustedes muy bien saben, desempeñó un papel muy importante en la reparación de las relaciones entre la Unión Soviética y los Estados Unidos.
Su funeral lamentablemente atrajo a miles de rusos a llorarlo, a pesar del intento de Vladimir Putin de restar importancia al descartar un funeral de Estado completo y ni siquiera presentarse él mismo en el funeral. Por supuesto, es que a Vladimir Putin le molesta que el señor Mikhail Gorbachev haya trabajado para reparar las relaciones entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. El papel que desempeñó esta persona fue extremadamente importante para tratar de unir a los dos países, algo contrario a lo que quiere Vladimir Putin, porque este señor lamentablemente ha demostrado a través de la historia que el papel que él quiere jugar en este momento es un papel de confrontación, por supuesto principalmente con los Estados Unidos de América. Podemos estar presenciando el comienzo del próximo capítulo en la historia de Rusia. Así lo dijo este experto justamente analizando lo que ha ocurrido en los últimos días en ese país. El periodo de transición, si esto es lo que es, será muy arriesgado. Después de todo, estamos tratando con una potencia nuclear y con una persona, en mi humilde opinión, que lamentablemente su ambición personal lo lleva a cometer error tras error, como lo ha sido la guerra en Ucrania y la agresión que ha tenido con todo el continente europeo. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.